Bienvenidos a esta segunda sesión del curso Ética y Valores. Recordemos un poco la temática que trabajamos la sesión anterior. Nosotros hablamos de la necesidad del estudio de la ética porque somos universitarios y el saber universitario es un saber que requiere un apoyo humanístico. La ética es una de las partes, de las esferas que componen el saber humanístico, y el asunto de la ética tiene que ver con el comportamiento que el hombre tiene frente a sus semejantes. Cómo es que desarrolla su carácter cuando se encuentra frente a otros seres humanos, a otros prójimos. De manera que este fue uno de los asuntos que tratamos la sesión anterior, del mismo modo que hicimos una diferenciación entre ciertos saberes, ¿no? Los saberes que nosotros conocemos en la calle, a diferencia de los saberes académicos, la necesidad de guiar nuestro pensamiento a través de discursos epistemológicos, bien organizados, sistemáticos, y darnos cuenta, intentar ser conscientes de que hay muchos saberes nuestros que tienen un carácter mítico. Este carácter mítico muchas veces pasa enmascarado, no sabemos que no tiene ningún tipo de justificación, no queremos darnos cuenta, o si nos damos cuenta, intentamos autoengañarnos un poco con el saber de tipo doxológico. Es un saber, el saber doxológico no es un saber de que debamos despreciar, es un saber de que necesitamos estar conscientes que en muchas ocasiones sus bases se pierden en un mundo infundado, ¿no? Un mundo que bien podríamos llamar, se trata de el prejuicio, ¿no? Hay dos tipos de prejuicios, en este caso hablaré del prejuicio negativo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones el saber doxológico es un saber prejuiciado, es un saber que tiende a ser dogmático, y por dogmático vamos a entender que solamente le daríamos valor a una interpretación del mundo, cuando esto no es así. El mundo, las cosas que suceden, las acciones entre los hombres, no tienen una última interpretación, una única interpretación, pueden interpretarse de muchas formas, y aquí lo que importa es encontrar bases fundadas para poder interpretar nuestro conocimiento, nuestros saberes. Entonces este fue uno de los asuntos que nosotros tratamos la semana anterior. También tratamos, por otro lado, la distinción que hay entre la acción y el pensamiento. Aquí uno se puede preguntar qué es más importante, actuar sin ningún tipo de saber o pensar aquello que estamos haciendo. Es decir, cuando nosotros actuamos en el mundo, debemos estar pensando. ¿Qué es primero, el actuar o el pensar? ¿Primero pensamos y después actuamos? No podemos hacer esta distinción, porque podemos nosotros pasarnos años y años pensando y no vamos a actuar. En el sentido contrario, nosotros podríamos estar actuando, pero de manera muy espontánea e irreflexiva, de forma que pueden darse acciones que no tienen un respaldo adecuado o correspondiente con pensamientos que pertenezcan a acciones justas, buenas y bellas, templadas, valerosas, por ejemplo, ¿no? De manera que no se trata de pensar únicamente, de quedarse en un estado contemplativo, absorbiendo ideas de muchas partes, de muchos autores, de muchas escuelas o corrientes de pensamiento. Pero tampoco se trata de actuar espontáneamente, digamos en un sentido muy rupestre, muy espontáneo. No vamos a actuar como un burro que toca la flauta, ¿no? El pensamiento y la acción deben ser actitudes concomitantes, es decir, que ocurran al mismo tiempo una con la otra. Por otra parte, también hablamos acerca de la distinción entre la ética y la moral, ¿verdad?
No es que haya una separación entre ellas, hay una relación muy estrecha, ¿verdad? Decíamos que la moral tiene que ver con las costumbres, y las costumbres pertenecen a la tradición, pertenecen a la familia, pertenecen a las formas normativas que nos conducen en la sociedad, pero que en muchas ocasiones imponen limitaciones que son injustas. Por lo tanto, deben reflexionarse. Y esta reflexión pues proviene de la ética. La ética entonces es esa parte que reflexiona sobre nuestras acciones. Actuar solamente bajo un punto de vista meramente moral, con códigos establecidos, significaría que vamos a repetir continuamente acciones que pueden ser injustas. Una sociedad que piensa que ha vivido correctamente en un sistema esclavista, pues seguirá esclavizando porque piensa que eso es correcto. La ética nos llevaría a pensar que esto no es así, ¿verdad? Que yo cuando estoy frente a un esclavo, no estoy frente a una máquina, estoy frente a un ser humano que piensa, que siente, que tiene un propio proyecto de vida, que tiene sueños, que tiene aspiraciones y que tiene una sensibilidad, que si ocurren cosas terribles en el mundo en contra de él, pues las va a sentir y lo va a hacer sufrir. Por tanto, uno de los objetivos de la ética es pensar en términos de dignidad. La dignidad, en el periodo histórico que nosotros vivimos, pone en el centro de la reflexión al yo. En este caso, esta persona que está hablando en este momento es la que siente que necesita que todo lo que se da en el mundo tiene que desarrollarse para que ocurra mi dignidad, para que yo pueda desarrollarme, para que yo pueda cumplir mis sueños y mis deseos. Pero esto trae un problema, porque se vuelve una sociedad egoísta, como la que nosotros vivimos actualmente. Nosotros estamos viviendo un momento de transición en un estado verdadero, cuando me refiero a estado, quiero decir en un periodo, en una etapa que debemos darnos cuenta es apocalíptica, ¿no? En las apocalipsis ocurre algo que cambia nuestras vidas y que conlleva la fatalidad para muchos seres humanos. Nuestro estado apocalíptico pues comenzó hace algunos lustros y ahora se ha agravado más con la pandemia que estamos viviendo. Bien, en otro de los temas que nosotros tratamos, y recibí una pregunta de alguno de ustedes que me solicitaba abundar sobre la transdisciplinariedad que tratamos la vez anterior. Si nosotros solamente estudiáramos los postulados de la ética, pues nos tendríamos que concentrar en reflexionar acerca de la idea del bien en diferentes autores que se han dado a lo largo de la historia, y eso, como yo les mencionaba la vez anterior, es una forma antigua de estudio de la ética. Nosotros vivimos actualmente un momento donde es importante estudiar transdisciplinarmente, es decir, no me puedo quedar solamente con los postulados de la ética y entender qué es el bien para Platón, qué es el bien para Aristóteles, cuál es la idea de la libertad en alguno de los pensadores helenísticos o de los pensadores medievales. Esto, en verdad, saber qué es lo que pensaba Demócrito de Abdera, por ejemplo, saber qué es lo que pensaba Heráclito en relación con un tema determinado, pues esto nos da solamente un saber erudito. Lo que nosotros pretendemos en esta clase, en este curso, es reflexionar sobre nuestro entorno a partir de los grandes autores de la ética, ¿no? Y concebirnos de otra manera, es decir, estar conscientes epistemológicamente, académicamente, de por qué se dan
ciertos fenómenos éticos de enorme destructividad en nuestro medio, en nuestro entorno. Esto es lo que pretendemos. Entonces, ¿qué significa la transdisciplinariedad? Pues no solamente estudiar la ética en sus postulados, en sus conceptos, en sus proposiciones, sino revisar qué otras disciplinas que estudian al hombre afectan el problema ético. Una de ellas es saber la idea que se tiene del hombre desde otra posición, por ejemplo, la cuestión antropológica, ¿no? La antropología estudia al hombre. El hombre no es igual un hombre de la edad moderna que ahora vivimos a un hombre de una sociedad arcaica que vivía en una cueva, por ejemplo, ¿no? Podemos seguir viviendo en un estado troglodita, viviendo en una cueva, ¿verdad? Pero nuestras reacciones con el entorno, nuestras reacciones con los semejantes han sido diferentes a lo largo del tiempo. Conocerlas, pensarlas, significa llevarlas a un estado crítico. ¿Qué cosas correctas y justas había en otras épocas y qué cosas injustas practicaban los hombres de otro momento en esta fecha, en esta actualidad en la que nos encontramos? Hacernos la misma pregunta, ¿verdad? ¿Somos nosotros como mexicanos una sociedad justa? Como universitarios de la Universidad Michoacana realizamos acciones justas, correctas y buenas. ¿Cómo dar una respuesta a esto? Bueno, necesitamos los pilares teóricos. Esto nos los va a dar, como mencionaba hace un momento, la ética, pero también entender el comportamiento antropológico. La vez anterior hablábamos de la relación que hay entre la ética y el concepto romano, latino, de la moral, ¿verdad? Y veíamos que los romanos nos ayudaban a abrir tres campos de la ética, ¿no? Un campo de la ley propiamente dicha, otro campo del jus naturalismo, es decir, de la cuestión que se supone natural en la conducta del hombre y la normativa que lo sucede, y otro que era la ética como una costumbre, es decir, la el more latino. Y este more latino, esta ley, este jus naturalismo, nos hacían pensar entonces en la ley, una ley que tiene estas tres esferas y que nos lleva al campo de la política. Entonces, como ustedes ven, para poder hablar de la ética necesitamos hablar de la cuestión antropológica, de la cuestión del derecho, ¿verdad? De la cuestión moral, pero también de una cuestión que es la cuestión teológica. La teología es esta esfera, esta dimensión del mundo que nos remite a la idea de Dios. Porque la función de Dios antropológicamente ha sido la unión de los hombres en ciertos grupos. Hablábamos también que nos remite a la cuestión política. Estos son los asuntos que vimos la sesión anterior y que ahora intentaremos abundar desde otros puntos de vista. Quisiera que pensáramos un poco en este último tema que acabo de mencionar, que es la política. Como ustedes se darán cuenta, la política es uno de los temas que concita mayores confrontaciones entre las personas, entre los ciudadanos. Pero tendríamos entonces que ponernos a pensar cuáles son las causas que hacen que frente a la política haya tanta discrepancia y tanta confrontación. Y yo quiero decirles, adelantándole, pero esto no va a ser suficiente, necesitamos tratar el asunto en otros momentos, de la siguiente manera, ¿no? Usualmente, cuando nosotros estamos discutiendo o hablando sobre política, dialogando sobre política, tenemos muy pocos elementos teóricos
académicos para hablar del asunto. Normalmente, aquello que nutre nuestras conversaciones son elementos doxológicos, es decir, prejuicios. En última instancia, la mayor parte de nuestros prejuicios son ideas que no tienen fundamento, es decir, la ignorancia es la que nos hace hablar. Nos faltan elementos académicos. Por eso la política convoca, cuando se habla sobre ella, sobre prejuicios y no sobre elementos académicos. También convoca una parte nuestra, muy antigua, que viene desde nuestro estado humano primitivo, que es el dogmatismo, que mencioné hace un momento. A veces tomamos una idea y pensamos que es la verdad última y que no hay más ideas. Esto es dogmático y esto es ignorante, ¿no? El saber académico es un saber que debe estar abierto a la conversación con otras personas y a comprender. Es de estar abierto significa que cualquier persona con sus ideas puede visitar mi pensamiento y yo puedo dialogar con esta otra persona. Si yo tengo una idea y soy incapaz de abrir mi pensamiento a la idea de otra persona, entonces soy un dogmático incapaz de pensar de manera estricta, formal, sistemática y académica. Bien, en la sesión de hoy, después de esta recuperación de la temática anterior, voy a tocar algunos temas que iremos desarrollando en esta ocasión. Primero, intentaremos explicar los periodos de la historia del hombre. La edad que puede tener la Tierra, el sistema solar, el mundo, pues es una edad que en números implicaría algo fabuloso, ¿no? Sin embargo, la historia del hombre pues apenas tiene unos cuantos números. De acuerdo a cada cultura y a cada civilización, pues son muy cortos, muy breves los números de la historia del hombre. ¿Qué podríamos decir acerca de la historia del hombre? Que tiene, ¿en qué año estamos viviendo? Este es el año de la pandemia, es el año 2020, sí, 2000 años. A partir del nacimiento de Cristo, que es una referencia occidental que se ha tomado para pensarnos en un lugar del espacio y del tiempo, ¿verdad? Pero podríamos decir que la historia de la civilización tiene 2000 años y esto no es así, ¿verdad? La respuesta sería no, no, si lo pensamos. Entonces tendríamos que remontarnos a otros números. Podríamos pensar, por ejemplo, que el esplendor egipcio tal vez podría regresarse antes del nacimiento de Cristo, unos 3000 años, ¿verdad? Pero podríamos hacer otro tipo de indagaciones. ¿Cuándo es que el hombre domestica, por ejemplo, algunos elementos de la naturaleza? ¿Cuándo fue que los mexicas domesticaron el maíz? Por dar un ejemplo. El maíz y el hombre no tienen una relación espontánea. Los mexicas fue una grandiosa cultura que domesticó el grano. No pasa lo mismo con el trigo, por ejemplo, en Europa. A Europa también vamos a llamarle otro nombre. Vamos a decirle Occidente, ¿no? Entonces, cuando el trigo tiene una relación con el hombre occidental, con el hombre europeo, no implica mayor problema, porque si alguien deja caer un grano de trigo y después vienen las lluvias, este grano va a crecer y va a tener sus frutos, su producto. No es lo mismo con el maíz. El maíz necesita trabajo humano, es decir, hay una domesticación. Uno puede decir, los mexicas domesticaron el maíz, pero también el maíz domesticó al hombre. Se estableció entre ellos
una relación de orden simbiótico, es decir, se beneficiaron mutuamente. Para que hubiera maíz, tenía que haber un hombre que lo siguiera cultivando y domesticando. Es una cuestión maravillosa, es una cuestión fantástica que apareció en esta cultura mexica. Ahora bien, yo estoy hablando de la cultura mexica como una cultura mayor o sobresaliente, pero estas características nosotros debemos extenderlas al resto de las culturas mesoamericanas, que se dieron en una región amplia de un territorio que podemos llamar como el mesoamericano. Y ahí encontramos otras culturas también maravillosas, fantásticas, ¿no? La cultura maya, por ejemplo, la cultura olmeca, la cultura purépecha, no vivieron en el mismo tiempo. Yo aquí las estoy mencionando como si fueran parte de un periodo. No es así, ¿verdad? Habría que revisar sus periodos de nacimiento, de esplendor y de decadencia. Entonces, pero sin embargo, cuando hablemos de las culturas mesoamericanas, vamos a hablar de una región específica en el mundo donde se crearon condiciones en las que los seres humanos tienen relaciones determinadas unos con otros. Bien, entonces para poder darnos cuenta de cómo actúan los hombres en periodos específicos, necesitamos establecer periodos de la historia del hombre. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y otro punto importante es establecer cuáles son las fuentes que nutren esos periodos. Siempre hay una fuente principal, puede haber otras más, pero esa fuente principal es la que nos va a dar idea de qué es lo que domina, cuál es, vamos a llamarle a esto, una transversal que domina al hombre en un cierto tiempo determinado. Después de esto vamos a tratar las concepciones que se tienen del hombre para poder elaborar una teoría política y a partir de ahí se den relaciones éticas. Como ustedes pueden ver, estoy insistiendo en diferentes disciplinas que nos permitan conocer nuestro momento actual. No solamente podemos hablar de ética porque esto es muy simplista y muy reduccionista. Nosotros vivimos una época de muchas reducciones. Por eso podemos opinar de todo, aunque de todo opinemos como unos ignorantes. Necesitamos ser un poco más estrictos con nosotros mismos para poder tener pensamientos fundados, ¿verdad? Muy bien, de modo que necesitamos entender esta situación de la concepción del hombre, el postulado político del hombre que nos permita emitir juicios éticos para comprender la problemática de nuestro tiempo. Y a partir entonces de estas concepciones antropológicas del hombre, vamos a concluir en la sesión de hoy con una idea doble. Para comparar un hombre, un concepto de hombre que se va a entender como un concepto ideal del hombre, en contraposición con un concepto dinámico del hombre. Ahora bien, vamos nosotros en este sentido a comenzar la temática de la sesión de hoy, después de haber hecho esta recuperación de nuestra sesión anterior y cómo esto es útil para seguir avanzando en los temas que hoy abordaremos y que trataremos. Muy bien, decíamos entonces que para la sesión de hoy el primer tema era las edades de la historia del hombre. Hablar de una edad significa hablar del tiempo. Nosotros damos por hecho que el tiempo es algo que existe porque lo tenemos muy mentalizado y también lo tenemos muy interiorizado. Sin embargo, necesitamos estar conscientes que el tiempo es un invento humano, es una invención humana, sirve para propósitos humanos.
De modo que necesitamos afirmar que el tiempo no existe, que el tiempo es una creación del hombre. De manera que al estar a la disposición del hombre, éste le da diferentes construcciones. El tiempo no ha sido igual para todas las culturas. Si ustedes tuvieran en mente en este momento el calendario azteca, se dan cuenta que ahí el tiempo aparece como un círculo. Si nosotros observamos el reloj, también nos damos cuenta que en un reloj de manecillas el tiempo va siguiendo un cierto trayecto y esto tiene cierta lógica, ¿no? Podemos decir que los mesoamericanos, pero no solamente ellos, también otros, como los griegos por ejemplo, tenían una concepción del mundo cíclica, es decir, partía en un punto y ahí llegaba. La idea de este tiempo cíclico se correspondía con muchas de las necesidades del hombre en otro momento. Por ejemplo, al pensar que había momentos específicos que se sucedían y después se terminaban y pasaban otros momentos con sus propias características y llegaban a ese punto, servía para organizar la vida en algo que se movía en círculos. Por ejemplo, la época de lluvias, o por ejemplo la época de estío, de falta de agua, ¿verdad? Esto permitía organizar la agricultura o también permitía hacer cierto tipo de celebraciones, pues de acuerdo a la situación climatológica que había. No olvidemos que los mayas tenían una idea del tiempo que solamente puede ser parangonada o comparada con las mediciones que actualmente se hacen usando pues aparatos técnicos muy precisos. Esto nos debe también llevar a reflexionar en el sentido de la grandeza de las culturas mesoamericanas y todos sus alcances de orden técnico, ¿verdad? Sus alcances de orden de lo que ahora podríamos llamar científico en esta división de los conocimientos del hombre. Bien, pues decíamos que algunas culturas le daban una cierta estructura al tiempo de acuerdo a su concepción del mundo, de las cosas que ocurren en el mundo y del hombre mismo. Pero no es la única. Otra forma de concebir el tiempo que es muy parecida, que es la que nosotros utilizamos, es una forma judeocristiana del tiempo. Todos ustedes imaginan la historia, porque así hemos sido educados, como una especie de línea. El tiempo entonces es ese plano sobre el cual adecuamos el decurso de la historia que se va desarrollando, que hay un pasado, que tenemos un presente y que más adelante pues vendrá un futuro. Nosotros estamos en un punto determinado de esa línea, hay muchas cosas que ocurrieron antes de que nosotros fuéramos lanzados a este mundo. Nosotros hablo por cada uno de los que está reunido en esta sesión el día de hoy, y más adelante pues sucederán cosas, ¿no? La idea de la cultura misma siempre nos remite a pensar en ciertos antecedentes, es decir, cosas que han sucedido previos a nuestra llegada. Cuando nosotros somos eyectados al mundo y aparecemos aquí, nos encontramos con una serie de elementos que nosotros damos por hecho, ¿verdad? Pensamos que han estado ahí siempre. Una de ellas, por poner un ejemplo, es el lenguaje, ¿no? Otras son las creencias, otras son otro tipo de instituciones, como las instituciones políticas, la forma en la que nos organizamos políticamente. Podemos decir, en nuestro caso, nosotros no tenemos
actualmente un rey que represente a un dios determinado, ¿verdad? Tenemos una estructuración política que nos antecede, que puede ser imperfecta o puede estar llena de muchos errores o lo que sea, pero no ha estado ahí para siempre, aunque lo demos que por sentado como que es algo natural y algo que estuvo ahí en todo momento. Así pues, vamos nosotros a comprender las edades del tiempo, las edades de la historia y del hombre, en esta concepción occidental o europea que, que es judeocristiana y que procede en una suerte de línea, ¿verdad? Esta historia del tiempo comenzó a adecuarse a partir del Renacimiento a través de otros acontecimientos que se dieron en la época. El Renacimiento es un momento muy importante para comprender las edades de la historia del hombre. Pero es un acontecimiento pues, que se refleja en muchos otros aspectos de la humanidad. La idea de la conciencia del tiempo es una idea que aparece en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Antes de eso, no había una conciencia de sí. Tener conciencia de sí es darse cuenta de la circunstancia, la situación personal de cada uno, ¿verdad? No solamente en relación conmigo mismo, sino en relación con el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, yo tengo conciencia de mí mismo, de que soy un varón, de que soy mexicano, ¿verdad? De que vivo en el año 2020, de que vivo en medio de una pandemia, de que hay más cosas que puedo estar definiendo. Pero al definir ciertas circunstancias, doy por entendido muchas otras cosas en forma negativa. Por ejemplo, si yo digo que soy mexicano, esta es, digamos, una descripción positiva. La descripción negativa sería: yo no soy guatemalteco, yo no soy argentino, yo no soy francés o no soy japonés. Estas son las formas negativas. ¿Qué significa esto? Pues esto va definiendo una cierta realidad mía. Yo me doy conciencia en este sentido. Es decir, tengo autoconciencia de mí. Yo vivo en Morelia. Es una descripción positiva. Pero esto me dice que yo no vivo en la Luna, por ejemplo, que yo no vivo en Guanajuato, o que yo no vivo en Alemania. Si yo sumo todas estas afirmaciones que inicialmente enuncié, por ejemplo, pues que estoy en Morelia, que estoy en la pandemia, que estoy en el año 2020, al mismo tiempo que estoy definiendo estas descripciones, estoy definiendo otras circunstancias de mi vida. Por ejemplo, el momento histórico en el que yo vivo. ¿Cuál es mi momento histórico? Miren, estas postulaciones, como les digo, las hizo un pensador que se llama Hegel, y las hizo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, él postula la idea de la conciencia del hombre sobre todas sus circunstancias. Y entonces, él se proclama a sí mismo y a su cultura como la del hombre moderno. Por lo tanto, a su tiempo se le llama el tiempo de la modernidad. ¿Cuál sería entonces nuestro tiempo? ¿Y cómo llamarle nosotros a nuestro tiempo? ¿Qué había antes de la modernidad? Las ideas de Hegel, sus ideas más importantes, estaban tomadas de pensadores que le precedieron por muchos siglos. A ese tiempo, a esos pensadores, a esos pensamientos que lo nutrieron a él, les llamó
la antigüedad. Y a ese tiempo nosotros le llamamos el tiempo antiguo, o el tiempo de la antigüedad, o la edad antigua. Miren, en tiempos del universo, es decir, si concebimos el universo como un tiempo enorme, las edades de la historia del hombre pues son muy pequeñitas. ¿Cuál será la edad de nuestra estrella, de nuestro sistema solar, de la fracción del universo en el que nos encontramos? Bien, en términos académicos, esto vamos a tener que dejarlo de lado para concentrarnos en la idea de la cultura y de la historia de la humanidad, la historia de los aportes culturales y antropológicos para construir el tiempo en el que nosotros vivimos. Teniendo conciencia de este tiempo, vamos a tener conciencia de nuestra realidad. De modo que vamos a partir de la primera edad de la historia del hombre, conocida como la antigüedad. No soslayemos, no dejemos de lado que vamos a entonces hablar de los griegos como aquellos pensadores de la historia del hombre que proporcionaron los pilares sobre los que se va a apoyar nuestro pensamiento actual, ¿no? En la sesión anterior yo mencionaba que Grecia, los griegos antiguos, esa parte de la edad del hombre de la antigüedad, se había diferenciado de otras culturas precisamente por estructurar el pensamiento de manera sistemática bajo una pretensión de verdad. Los dioses griegos, perdón, los ciudadanos griegos tenían dioses como los egipcios, como los mesopotámicos, como las culturas mesoamericanas. Y estos dioses regían la vida de los hombres. Los griegos hicieron una distinción entre su mundo teológico, mitológico y su realidad social. Y crearon espacios diferentes, espacios de discusión. Los egipcios no podían discutir de muchas cosas, no podían poner en suspenso, la divinidad del faraón, ¿no? El faraón podía proclamarse a sí mismo como un ser divino. En el caso de los griegos se podía poner en duda las realidades que se vivían y esto no traía mayores consecuencias. Pueden ustedes suponer que un artesano egipcio le pudiera decir al emperador pues que él no tenía nada de divino y que era tan humano como sí mismo, pero las consecuencias que podría traer para este artesano egipcio pues eran fatales. Cuando ponemos en cuestión algunas realidades y si éstas son dogmáticas y tienen un poder excesivo, entonces las consecuencias son fatales. Los griegos crearon un espacio específico que era una plaza pública para poder discutir todos los asuntos del hombre y, bueno, en este caso, el caso de los griegos, de su sociedad y de su realidad. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Pues tener ideas nuevas, pensamientos ricos y creativos. Esta es la cuestión importante que debemos destacar entonces de estas raíces y de estos apoyos. Estos pensadores de ese momento vivieron, por tanto, la edad antigua. De modo que la primera de las edades del hombre es la edad antigua. Podemos hablar de momentos anteriores. Entonces esos momentos anteriores, por ejemplo, de las sociedades arcaicas, de las tribus y de las hordas, podemos llamarles a ellos prehistoria, ¿no? Todas aquellas cosas que suceden antes de la organización de los eventos que acontecen en las diferentes culturas, que ya están organizados, que tienen una fecha y una data. Nosotros a esto le vamos a llamar, por tanto, lo previo, vamos a llamarle prehistoria, ¿no?
y los podemos englobar pues de manera muy general, porque no tenemos información precisa para ver qué aconteció, en qué momento específico, etc. Resumiendo, tenemos entonces el primer momento de las edades de la historia del hombre, que vamos a conocer como antigüedad, y que podemos remontarnos pues a momentos muy específicos. Podemos decir tal vez unos 3000 años antes del nacimiento de Cristo. Hay situaciones, por ejemplo, como la producción de ciertos libros escritos que podemos fechar en algún cierto momento histórico. Podemos señalar un año o un periodo determinado para observar su aparición. Por ejemplo, podría ser el poema de Gilgamesh, ¿no?, que es el documento más antiguo del que tenemos noticia en tanto que obra de la literatura. Otro momento, por señalar alguno, no es que sea consecutivo, quisiera señalar alguno muy importante, es la escritura de la Ilíada y la Odisea. Se piensa más o menos que apareció en el siglo IX a.C. entre los griegos, pero que no era algo que hubiera aparecido en ese momento, sino que era una tradición oral que después pasó a concretarse físicamente ya como un libro, ¿no? No era un libro como tal, como los que conocemos ahora, que están compuestos de hojas. El libro es este documento donde van quedando los pensamientos del hombre pues de manera fija, así es de que podemos pensar que las tablillas eran los antiguos libros del hombre, los papiros para los griegos, esos eran libros, los códices de los mesoamericanos eran sus libros, ¿verdad? Nosotros ahora pues lo conocemos como un objeto que tiene hojas de papel y que está encuadernado y empastado, etc. Pero si se dan cuenta, estamos viviendo un periodo de transición. Nosotros podemos ya tener libros electrónicos que no tienen hojas, ¿no?, que no tienen propiamente como estos objetos que tengo atrás de mí, que tienen su lomo, que tienen sus pastas y su portada y demás, ¿no? Vivimos ahora la presencia de un nuevo objeto, que es un libro electrónico y que pues es parte de nuestra época. La edad antigua entonces es aquella edad donde aparecen los hombres que van a abrir las raíces del pensamiento y van a proponer muchas ideas. La época griega, yo decía que de la Grecia clásica y antigua, yo decía que había un lugar donde se reunían los hombres a discutir todo ese tipo de cosas sin que hubiera ningún problema ni ninguna consecuencia que atacara sus vidas. Este lugar se llama el Ágora, ¿verdad? Eso permitió, digamos, muchos años después, que surgiera un lugar determinado donde se pudieran discutir las cosas con la misma libertad, y este lugar se llamó en Bolonia la universidad en el siglo XII de nuestra era. Bien, ¿qué fue lo que permitió en la edad antigua la creación de un espacio como el Ágora? Bien, pues hubo una serie de acontecimientos importantes dentro de la religión griega, dentro de la organización política griega, que permitieron esta libertad que no era posible en otras culturas, y entonces aquí es cuando surge un gran salto, un gran giro que nos lleva de la creencia al pensamiento, ¿no?, del giros al logos, y todo esto es lo que va a conformar la época de la antigüedad. En esta división del tiempo nosotros no podemos hablar de momentos específicos para señalar cuándo nace y cuándo terminan las edades del hombre. Por lo pronto vamos a hablar entonces, dar ciertas características de la edad de la antigüedad, ¿no? Yo he mencionado, digamos, ciertas características que se dan desde el punto de vista religioso, político y cultural en la antigua Grecia para que emerja algo que va a permitir la discusión de las ideas de los hombres, tratando de ser ideas sistemáticas
que persiguen la verdad, que sean críticas y que lleguen a un momento de consolidar una verdad transitoria que debe ser pasada nuevamente por el proceso autocrítico y que haya este movimiento del pensamiento. Como no podemos señalar fechas específicas para que ocurran los eventos, vamos a darnos cuenta que hay periodos de transición. Entonces hay un periodo antiguo que pues va decayendo y aparece un nuevo periodo. Hegel se proclama a sí mismo como un hombre de la modernidad y piensa en aquellos antiguos pilares que permitieron la consolidación y la estructuración y la sistematicidad de su pensamiento en una edad antigua. Entonces tenemos la modernidad, tenemos la antigüedad y entre ellos hay una distancia pues de varios siglos. Este periodo intermedio él le va a llamar que es la Edad Media. Entonces la Edad Media es ese periodo intermedio entre los antiguos y los modernos. Tiene ciertas características, se producen creaciones muy específicas en ese larguísimo periodo de casi 1,5 milenios, más de 1 milenio, pues si queremos ser muy estrictos, porque hay periodos de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. A ese pequeño periodo démosle este término clásico que sería el helenismo, ¿verdad? Pero también hay un periodo de transición que ocurre entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Este periodo de transición es el Renacimiento. El renacimiento del hombre, donde ocurren cambios muy importantes, no solo desde el punto de vista histórico, ¿no? Que haya cambios en el poder político, que haya cambios en las concepciones artísticas, que haya cambios en la percepción que hay del universo, cómo percibía el universo un hombre medieval, cómo se imaginaba que era su mundo, ¿no? Y cómo lo hace un hombre renacentista, que es muy diferente. Solamente bástenos pensar en las ideas de Copérnico o en las ideas de Galileo Galilei, por dar una suerte de ejemplos, y que se distinguen ellos mismos, viendo el universo, pues de un hombre medieval, ¿no? Cómo veía un hombre antiguo el universo, cómo se lo imaginaba que era. Vean ustedes que es diferente la percepción que hay en el mundo, y esto depende entonces de algo que le vamos a llamar matriz de la época del hombre, ¿no? O la transversal, cuál es esa esfera que nos permite comprender las edades del hombre de alguna manera determinada. ¿Por qué nosotros, hombres de la modernidad, imaginamos que el mundo es como es? ¿Cuál es nuestra posición en Morelia, en México, en la Tierra, en la Vía Láctea, en este tiempo que vivimos, ¿no? De manera que vamos a recopilar esto. Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Tenemos dos periodos de transición. El primero va de la Antigüedad a la Edad Media y vamos a llamarle el helenismo, que es la difusión de las ideas griegas, y después hay otro periodo de transición que lo encontramos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este periodo intermedio lo conocemos como el Renacimiento. En la Edad Moderna hay algunos giros que desde diferentes ángulos podemos analizarlos, no es nuestra intención en este momento, pero en algún otro momento en particular podemos mencionarlos. Por no dejar un vacío en este momento, vamos a hablar que esos periodos, esos giros de la modernidad pueden ser, digamos, el barroco, desde algún punto de vista, ¿no? Puede ser el periodo de la Ilustración,
también conocida como el Iluminismo, el periodo, digamos, del advenimiento de las ideas sociales o revolucionarias en el siglo XIX y demás, pero todos estos conforman, vamos a llamarle advocaciones o características transitorias dentro del periodo de la modernidad. Nuestro tiempo es un tiempo de transición también, porque la modernidad ha estado dando señales de caducidad y nosotros somos hombres de un momento posterior a la modernidad. Este momento posterior vamos a tratarlo ahora con mayor detenimiento. Mencionaba yo hace un momento que había una transversal específica que ofrecía las características de cada una de las edades del hombre. Esta característica, esta transversal, es muy importante dentro de la ética porque influye en el comportamiento humano, en las relaciones que se dan dentro de las personas en la sociedad. Es fundamental comprender que el hombre tiene una naturaleza biológica, pero también tiene una naturaleza humana. Y la naturaleza humana es social. Esto significa que el ser humano no puede vivir aislado. Hay muchos factores de nuestro tiempo que han culminado hacia el egoísmo y el aislamiento. Pero esta es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Es uno de los contagios dañinos, más correctamente, del comportamiento humano. Hay que tener esto muy, muy presente cuando lleguemos en sesiones posteriores a comprender la situación de la violencia de nuestro tiempo, ¿no? La violencia es esta enfermedad contagiosa que invade la sociedad y que tiene como resultado situaciones sociales muy dañinas, tales como las que nosotros en México presenciamos, testificamos y vivimos. Por tanto, es fundamental comprender cuál es la transversal que caracteriza cada una de las edades del hombre. En este caso nosotros vamos a ocupar de dos. La primera corresponde a la Edad Media y la segunda, la característica de la Edad Moderna. La Edad Media tenía como una matriz o fuente de explicación a través de la religión. Está caracterizado por la difusión de las ideas griegas. Constantino, este emperador romano, consideró que el cristianismo era una forma de unificación de todos los territorios que comprendían el Imperio Romano. De manera que en el siglo III convoca a que haya un concilio o consejo dentro de los representantes más importantes de lo que en aquel momento era un cristianismo muy endeble, pero que para él, en términos políticos, constituía una manera de reunir a toda la población del Imperio Romano. ¿Cómo mantener reunidas a tantas culturas que se habían conquistado por las fuerzas del Imperio Romano? Y una manera de vincularlas no era solamente por la lengua, porque las lenguas particulares de cada una de las culturas se adecuaban, imagínense ustedes, pues de ahí posteriormente surgieron las lenguas romances. Había, digamos, una cierta lengua que se había difundido, pero se mantenían expresiones en los lugares específicos, es decir, había expresiones vernáculas. Vamos a entender por vernáculo lo que corresponde como propio a una cierta región, ¿no?
Si actualmente en Francia se habla francés, pues bueno, es porque tiene sus raíces en el latín, pero se fue enriqueciendo a través de las necesidades de la vida cotidiana y de la cultura, que de ahí resulta pues la lengua francesa. Lo mismo pasa con el castellano como lengua, o con el toscano en Italia, que actualmente pues es el italiano, y demás. La lengua no era suficiente, de modo que Constantino recurre a la creencia, al mito, a la religión. ¿Qué era lo que hermanaba a todos aquellos integrantes del Imperio Romano? Pues los hermanaba una creencia, la creencia religiosa en el cristianismo, ¿verdad? En esta religión judeo-cristiana. En términos generales, nosotros a esto vamos a llamarle la base teológica. La unificación de Europa o la unificación de Occidente es a través de la teología. Yo convivo con mis vecinos de la calle, yo convivo con los vecinos del otro poblado cercano aquí, convivo con los vecinos de otras regiones, porque todos somos hermanos en Cristo. Teológicamente hay aquí una cohesión social, pero no solamente la religión determina la convivencia humana, sino también otras formas culturales. Por ejemplo, cómo concebir el mundo. Si podemos hablar de un cierto tipo de conocimientos en la Edad Media, no debemos olvidar que estos conocimientos tienen como apoyatura, como base, la cuestión religiosa. Pensemos en términos de arte. El arte que se crea durante la Edad Media es un arte de inspiración religiosa. Ya no son las formas que tenían los griegos en la antigüedad, donde podíamos ver reflejadas situaciones de su concepción sobre lo bello y sobre la belleza. Ahora, los artistas medievales estaban dedicados a expresar el arte a partir de el valor pedagógico que podían tener sus creaciones artísticas, ¿verdad? Que cumplían otras funciones. También estas funciones eran pedagógicas. Pues la gente no sabía leer, no podía leer la palabra divina, ¿no? Es decir, la Biblia, no podía leerla pues porque eran iletrados, pero para eso podían valerse de las expresiones artísticas. De modo que también la concepción científica, si podemos llamarle así, a la estructuración de ciertos saberes, estaba regida por Dios. No era lo mismo con otras culturas. Árabes, por ejemplo, tienen una concepción diferente. Si me permiten tomar como ejemplo la medicina, obviamente que la medicina árabe o la medicina judía difería del conocimiento cristiano. La concepción teológica, por lo tanto, permitía ciertas manifestaciones, pero también inhibía otras manifestaciones. De forma que la teología es la matriz que permite que se dé la Edad Media como tal, como una serie de acontecimientos culturales y también de relaciones humanas. De modo que existe un hombre medieval que está sujeto a virtudes o valores, como decíamos la sesión anterior, a través de los cuales el hombre realiza su existencia y su vida. Los hombres medievales tenían que someterse a las virtudes que se esperaba que tuvieran. Nosotros podemos comparar un poco
la sociedad medieval con ciertas sociedades contemporáneas que nosotros tenemos actualmente. Cuanto más pequeña es una población, mayor es la observación del resto de las personas. De manera que las conductas deben realizarse bajo los criterios en los que se espera que cada uno de nosotros actúe. Esto permite márgenes de acción muy estrechos. Si nosotros visitáramos un pequeño pueblo aquí de Michoacán y vemos cómo se comporta la gente, cuando hay alguien que es diferente, todos los demás ojos de los otros pobladores observan a esta persona. Entonces, no hay capacidad de una acción determinada. Veamos algunos ejemplos a partir de esta referencia que les estoy ofreciendo. Si tenemos a un hijo y a una hija dentro de una familia, en una población pequeña, pues uno esperaría que el comportamiento de los hijos con su padre fuera bajo ciertas virtudes o valores. ¿En qué consiste esto? Pues el hijo tiene que obedecer al padre, la hija tiene que obedecer al padre y a la madre, bueno, el hijo también al padre y a la madre, pero también damos por sentado que los hijos varones pues tienen una mayor autoridad moral que la madre, por ejemplo, ¿no? Porque si la madre quedara viuda, ella no queda en total libertad, sino tiene que estar bajo la autoridad del hijo por ser varón. Estoy hablando de pequeñas poblaciones, ¿no? Algunos de nosotros eso nos puede parecer tremendo, pero en términos reales esto así ocurre. No obstante, no podemos decir que Morelia sea una ciudad vanguardista, donde existen grandes criterios éticos y morales. No es así, ¿verdad? Es una ciudad, Morelia, bastante tradicionalista y moralista. No moral, moralista. Es una ciudad, digamos, muy anticuada frente a la emergencia de los criterios éticos que cuestionan la tradición. Pero estoy dando este ejemplo de la pequeña población porque se puede ver con mayor claridad. Si la hija de esta familia que estoy tomando como ejemplo decidiera muy éticamente algunas determinaciones importantes para su vida, esto podría ser criticado enormemente, no solamente por la familia, que es, digamos, el primer tribunal que cuestiona la realidad humana, sino también el resto de las familias y de lo que compone la sociedad en general. Por ejemplo, que ella decidiera no casarse, pero sí ser madre. ¿Por qué decidiría no casarse? Bueno, pues porque ella considera que es una mujer muy culta, ha leído bastante, ¿no? Ha leído todos los clásicos de la antigüedad, pero también a los clásicos de las diferentes lenguas, ¿no? Por mencionar algunas, no lo sé. Se ha cultivado, tiene una carrera, ha salido del pueblo y ha regresado, pues por las razones que sean, y ella decide que ninguno de los hombres del pueblo es lo suficientemente potente o importante como para que ella decida casarse, ¿no? Al contrario, le parecen unos patanes, le parecen unos iletrados, pero ella quiere ser madre. El reproche proveniente de la sociedad es muy grande. Van a hablar todos de ella, ¿verdad? Van a ponerla en la picota del escarnio, y bueno, simplemente este ejemplo lo he puesto para pensar que hay siempre unos valores que se esperan de las personas dentro de la tradición y hay alguien que no quiere acatar esos valores. Esto no es fácil, digamos, esta actitud que tiene la chica no es fácil llevarla a cabo. Por lo tanto,
aunque ella quisiera hacer esto, vamos a poner la opción contraria, ella tiene que someterse a los valores tradicionales que hay en el pueblo. ¿Qué es lo que pasa aquí, ¿no? Aquí lo que tenemos es un predicamento muy complicado. Hacer lo que la sociedad nos exige hacer o buscar la realización de nuestros proyectos personales. Si yo hago lo que la sociedad espera de mí, entonces estoy acatando los valores. Si no lo hago, yo debo establecer mis propios valores. Pero esto conlleva un precio. En la Edad Media, la construcción de un hombre ideal. ¿Qué significa esto? Que hay valores específicos o hay virtudes particulares que son lo mismo. Los valores y las virtudes es un nombre que le vamos a dar de acuerdo a la época. En la Edad Media le llamaban virtudes, recogidas en el seno del pensamiento teológico o cristiano, ¿verdad? Las virtudes. En tanto que la población, los seres humanos, la persona, los seguía, los obedecía o se sometía a ellos, y entonces había una armonía social. Lo que ocurría entre generación y generación y generación, pues era una replicación del mismo hombre. Lo único que veíamos entonces a lo largo del tiempo era seres humanos que observaban un comportamiento muy similar. Entre otras de las causas es porque el poder religioso era tan fuerte que no se podía poner en cuestión lo que había. Era necesario, era obligatorio repetirlo, es decir, replicarlo. Solamente hacer lo mismo que había ocurrido previamente. Se le llama ideal porque el hombre tiene una idea y quiere parecerse a esa idea lo más posible. En términos de la moda, si nosotros revisamos la Edad Media en cuanto a una cuestión artística, vamos a observar que durante decenas y decenas de años no hay cambios dentro de la concepción artística, ¿verdad? Porque hay que obedecer, hay que someterse a lo que ya está constituido. Precisamente es importante la concepción del Renacimiento porque ahí hay un cambio muy dramático. A este cambio, vamos a llamarle, hay una eclosión del hombre de la Edad Media a este periodo de transición que es el Renacimiento. Si el hombre estaba cubierto por el polvo de los siglos, el hombre rompe todas esas capas que lo habían ido cubriendo. Hay una gran urgencia de buscar algo diferente, y este algo diferente es posible que surja en el Renacimiento. No es un surgimiento que ocurre espontáneamente en un momento determinado. Ya había habido vestigios o indicios en periodos previos al advenimiento o al nacimiento de esta transición que le llamamos la edad o el periodo renacentista, ¿no? Porque no es una edad, es un periodo. Y aquí debemos entonces nosotros puntualizar, matizar algunos aspectos del Renacimiento. En primer lugar, nosotros hemos llamado Europa a una masa continental. Esto no se corresponde con la cuestión histórica, porque cuando llamamos Occidente a algo que es Europa, debemos circunscribirlo en territorios geográficos específicos, no los que comprendemos actualmente, no desde Portugal hasta los países de lo que es la Europa del Este, ¿no? En Grecia y el norte. No es así.
vamos a entender por la Europa barroca solamente una porción de Alemania, una porción de Italia, ¿verdad? Y eso es lo que se conocía como Europa. El resto de los territorios eran territorios dominados por la cultura árabe, ¿no? Por el pensamiento en torno a esta cultura. De hecho, en ese momento todavía la península ibérica, compuesta por España y por Portugal, era mayormente árabe. Y entonces Europa Occidente debemos comprenderlo en esta circunscripción política que vamos a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico. Y si decimos germánico, tenemos que remitirnos a los alemanes, ¿no? A los alemanes, a una parte de los franceses y a una parte de los italianos en el norte, no los del sur, sino en el norte, y la parte de Austria, de Hungría, y las limitaciones que hay con el imperio zarista, por ejemplo, esa limitación, todo esto que cabe fuera del imperio zarista, de los territorios musulmanes, eso es lo que vamos a llamar Europa u Occidente, que es muy muy pequeñito, como les digo, un pedacito de Francia, un pedacito de Alemania, un pedacito de Italia, lo que los hace actualmente colindar, así como a Hungría, a Austria, ¿no? Polonia. Esto es lo que se podía entender como Europa en términos generales y lo que podemos entender como Occidente. El Renacimiento se da en este mínimo territorio y ahí es donde se manifiesta la posibilidad del Renacimiento, de las expresiones renacentistas, que tienen ciertas características, ¿no? Y entre ellas vamos a hablar acerca de la novedad. El Renacimiento entonces es esta emergencia de posibilidades que ya tenían sus antecedentes. Podemos nosotros decir que es en el periodo del siglo XV donde emerge el Renacimiento, pero como les digo, los periodos de transición no se dan en un momento específico, sino que van ocurriendo una serie de hechos que permiten que de pronto emerja esta diferencia. Y ya se habían dado en ciertas partes de Inglaterra, en ciertas partes de Alemania, indicios de cambio. Ahora no voy a detenerme en enumerar algunos de ellos porque el tiempo es breve, pero pueden ustedes disponer de alguna literatura que yo voy a poner a su consideración para que observen estas circunstancias que nos permiten observar esta edad, este periodo, esta transición del Renacimiento para llegar al periodo moderno. El periodo moderno vamos a situarlo a partir de la proclamación de una forma de pensamiento. Si la Edad Media está caracterizada por la teología, por el pensamiento judeo-cristiano o por el cristianismo, la concepción de la Edad Moderna tiene una matriz, que es la matriz racionalista. El hombre no se siente ya satisfecho con las respuestas teológicas que se ofrecen para comprender el universo. Si para el hombre medieval era suficiente pensar con que Dios era el creador del mundo, que la divinidad era suficiente para dar respuestas a todos los problemas, el hombre de la modernidad no se siente satisfecho con esa matriz teológica y busca otras fuentes que le permitan comprender el mundo. Estas fuentes son su capacidad racional, ¿no? Hay una proclama de un pensador francés llamado René Descartes, o en francés René Descartes, que tiene, digamos, un compendio
de las pretensiones del hombre que deja el Renacimiento como un periodo de transición, que abandona la Edad Media y dice: todas las verdades que tenemos hasta ahora pueden ser verdades que son falsas, es decir, son mentiras, y yo voy a reconstruir el conocimiento a partir de mi razón. Entonces, él tiene un postulado magnífico que dice: pienso, luego existo, y esta es la primera de las verdades. A partir de esta verdad voy a construir el resto de las verdades del mundo. Es decir, la fuente del conocimiento es mi razón. Y lo que me proporcione mi razón como verdadero es aquello que va a construir la ciencia y el saber. Remitirme a un libro como es la Biblia, como fuente de todas las verdades, es remitirme al mito, por decirlo de algún modo. Tener un conocimiento verdadero es remitirme a las posibilidades que el hombre tiene a través de su capacidad racional. Yo voy a creer en las verdades si éstas remiten de una razón que me va a dar las herramientas y los instrumentos del mundo. De modo que hay un hombre nuevo, hay un hombre dinámico que rompe las estructuras medievales, todo el polvo que había ido acumulando a lo largo de los años sobre su pensamiento, sobre sus acciones. Ese hombre ideal eclosiona y emana un nuevo hombre. Un nuevo hombre que solamente considera su razón como la fuente de la verdad moderna, los productos de la razón. Y este hombre vamos a llamarle que es el hombre ideal. Por lo tanto, como conclusión, tenemos dos modelos de hombre. El hombre medieval, guiado por la teología y por la religión, es el hombre que obedece las normas y que las reproduce y las replica y vuelven a darse y no sufre cambios. Por otro lado, tenemos un hombre que busca el proyecto de su vida y las respuestas que le ofrece, las respuestas ante los desafíos que le ofrece el mundo, busca a través de su razón, sistematiza las ideas y a partir de esto crea un nuevo saber. Y este hombre vamos a llamarle el hombre dinámico. Como hemos observado en este momento, tenemos dos matrices de las edades del hombre. Por un lado está la religión, por el otro lado está la racionalidad humana. La característica de la modernidad, por tanto, es la racionalidad humana. Lo que nos interesa a nosotros es el comportamiento del ser humano a través de un eje que vaya recorriendo a la humanidad, que es el eje de la convivencia y del comportamiento humano. Lo que nosotros pretenderíamos como humanidad sería un actuar bueno. Pero cuando constatamos la historia del hombre, vemos que es una historia que está llena de conflictos, de luchas, de peleas, de revoluciones, de guerra, de conflictos, como decía al inicio. ¿Es posible combatir de alguna manera esta violencia humana que ha estado siempre presente? ¿Hay alguna forma de mediar entre la idea del bien y la acción buena de los hombres? Podemos darnos cuenta, estudiando solamente los conflictos europeos de la Edad Media, que la matriz cristiana, la matriz teológica, no fue suficiente, ¿verdad? ¿Será posible, cuestionando la edad moderna, que la razón humana proporcione
las herramientas suficientes para que haya una relación entre los hombres que no sea la violencia ni el conflicto, sino el bien, lo bueno como postulado último para que los hombres puedan convivir. La Edad Media decía que el ser cristiano nos fraternizaba, nos hermanaba con todos los que no fueran idénticos a mí. Es un poco contradictorio hablar de una identidad con otro ser humano, porque si tenemos una característica entre los seres humanos que es la diferencia y la pluralidad, y de alguna forma lo que buscaba la cristiandad es que a pesar de todas estas diferencias hubiera un vínculo que en el caso medieval la cristiandad servía como un hermanamiento entre los hombres. Pero si ya no es suficiente el cristianismo para explicar lo humano, si es necesario que echemos mano de otras fuentes, como el caso de la Edad Moderna, que es la racionalidad, ¿será posible que a partir de la racionalidad podamos convivir más allá del conflicto, de la guerra, de la confrontación y de la lucha violenta? Hay un periodo extraordinario dentro de la modernidad que se conoce como la ilustración o el iluminismo. Ocurre en Francia y el iluminismo también ocurre en en Alemania, en Francia y en Alemania. Hay expresiones diversas donde se fragua la idea de un hombre universal, no hombres diferentes como los que habíamos encontrado en la Edad Media, ¿no? La Edad Media pensaba en los hombres de diferentes maneras, pero en la Ilustración concibe un hombre universal, ¿no? Hay un hombre universal que además en términos de leyes, y recordemos, mors, moral, tiene una de sus acepciones en la ley, ¿no? La ley escrita, y que ve la concreción de la ley en el reconocimiento humano universal, y que en última instancia lo que buscaba eran los ideales de la edad moderna, ¿no? La fraternidad, la libertad y la igualdad. Estas eran las pretensiones de la edad moderna. Estas eran las pretensiones del hombre dinámico de la edad moderna. Son sus características. ¿Y cómo vamos a lograr la fraternidad? ¿Y cómo vamos a lograr la igualdad? ¿Y cómo vamos a lograr la libertad de todos los hombres? Pues el hombre moderno nos dice que la vamos a lograr a través de la racionalidad. Hay un hombre racional que es capaz de conquistar ese mundo maravilloso, ese paraíso humano a través de su razón, y con esta razón va a lograr que frague o se concrete la fraternidad, la igualdad y la libertad. Sin embargo, hay algunos pensadores que llamaremos realistas que dicen que no es así. Por un lado, los idealistas creen que el hombre puede llegar a ese paraíso a través de su razón. Los realistas dicen que no. Y de aquí surge un postulado nuevo con estas dos ideas. Por un lado, pensadores como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, un francés, nos dice que el hombre es bueno por naturaleza.
Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿creen que el hombre es nuevo, es bueno por naturaleza? Y si así es, ¿por qué tenemos estados tan conflictivos y tan violentos como los que nos toca vivir si somos buenos por naturaleza? Habrá otros pensadores que digan que para llegar a lograr esa bondad habría que educarnos. Pero esto significaría que los hombres que son educados ya no son hombres malvados. Como lo comenté en la sesión anterior, esto no es así. Nosotros tenemos gobernantes que han sido educados, es decir, que han recibido una educación universitaria formal, y sin embargo son hombres malvados, crueles, violentos. Entonces la postura de Rousseau es esta idea de que el hombre es bueno. Les decía, pero hay otra postura diferente, como la de Hobbes, que es un realista, que él ve lo que ocurre en el mundo humano y él dice, no, el hombre es el lobo del hombre. Y aquí entonces llegamos a esta nueva paradoja. Y con este predicamento vamos a despedir la clase de hoy. Les voy a solicitar que respondan el cuestionario que tiene que ver con las cuestiones que tratamos en esta ocasión y que planteen las preguntas adecuadas que ustedes crean que no se han respondido en esta sesión o que necesiten mayor profundización. En este momento es todavía para mí un poco complicado entrar en un contacto directo con ustedes porque el grupo de Facebook no me permite incluir a más alumnos por día, lo cual yo pues iré haciendo conforme se suceden los días para poder ir incorporando más jóvenes, pero por lo pronto mantengámonos en contacto los que ya se encuentran en el grupo de Ética y Valores, en el Facebook, pues hagámoslo por ahí, y quienes no, lo vamos a hacer a través del Classroom que se les ha compartido. Me despido, agradezco su atención de esta sesión y estamos en comunicación para otro momento. Hasta pronto.